Cristo es el Rey, el Pachuco de Cristo con su homie de Wyoming. Buenas tardes, Dios me los bendiga en esta hora. Es un privilegio estar por medio de este medio, válgame la rebusnancia, bro, ¿verdad? Pero se da, ¿no? Así es. Los rudos. El cielo sufre violencia y solamente los rudos lo arrebatan. Sí, señor. Así es, estimadísimo. En esta hora tenemos el privilegio una vez más de estar por este mismo canal, esta misma hora, para transmitir, para reflexionar acerca del tema. ¿Cuál es el tema? Se me olvidó. El tema de hoy viene siendo un tema de nuestro testimonio, en el cual la situación demográfica del país va marcando un cambio insurgente sobre cada uno de nosotros. Sí, señor. Sí, el tema que vamos a estar analizando un poco es acerca de la conversión de Pablo, la conversión del Pachuco y la conversión del homie. ¿Qué te parece? ¿Qué tema? ¿Qué te parece? Así que vamos a esperar la batiseñal. La batiseñal para ver si estamos oyéndonos, si se escucha bien por ahí. Estamos todo bien, alguien ahí que un comentario. Que se anime, ¿no? Que se anime, que diga, que comenta, que sucede, que acontece. Que ya está disponible. Ya estamos disponibles. Porque quizás estamos hablando nomás, brother, y nomás estamos así. Como címbalo que resuena. Hay 4 personas, aleluya, ya tenemos 4 personas. Cristo vive, alábalo. Más que no nos sale aquí para saludarlos. ¿Cómo estamos, gente hermosa? Aquí desde San Diego, California, saludándolos. Un proyecto más, una transmisión más de Redoma en los plenos estudios de Redoma, donde tenemos nuestro lugar donde hacemos grabaciones personales y donde reunimos las ¿cómo se les llama? Las cooperachas para llevar a los presos, a las mujeres presas, las donaciones aquí mismo en Redoma. Así es, mi brother. Continúe, le sigo, porque usted sabe que traigo mucho pinole. Saraí Cital, la directora de nuestro programa. Saludos. Hay que mandarle un saludo ahí, ¿no? Creo que la conozco, está guapa, está guapetona. No se ha dejado ver, pero bueno. Es la jefa del audio ahora también, ¿no? La jefa del audio, la cámara 3 ahí. Saludos a la cámara 3, se encuentra ella. Y también acá en la cámara 2, y también en la cocina, y también en el patio, y también la tenemos en todos lados. Qué barbaridad. En el pasillo de Redoma, ¿no? Redoma. ¿Quién vive? ¿Quién anda ahí? ¿Quién calza? ¿Qué hubo? Disculpen, es que nos andamos acomodando, pero sí. Se nos hizo tarde porque, miren, hermanos, la mera verdad, un ovni se nos atravesó en medio del freeway. Salieron 2 marcianos verdes, ¿verdad? Y no nos dejó llegar a tiempo. Si no hubiera sido por ese ovni, estuviéramos a tiempo. Sí. Un saludo a mi esposa que está conectada. Santo, soy su fan. Gracias, amada, por estar conectada. Gracias por apoyar. Saludos, hermanita Loli. Cácaro. Muy bien, entonces vamos a orar o ya. Usted dele, pues le trae ganas, pues dele. Vamos a orar para poner la conversión de Saulo, tuya y mía. Aleluya. Tremendo, ¿no? Ese trío de hace ni con 4 pocas las vamos orando, hermano. Padre, en esta hora le damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, y poder compartir tu palabra, Dios, dando gracias, sabiduría, inteligencia, Señor, y prepara nuestro corazón como el corazón de aquellos que nos escuchan. Haz la obra, Señor, que tú tienes que hacer en cada uno de ellos. Gracias por hacer la obra en nuestras vidas. Y aquí estamos, Señor, todo lo ponemos en tus manos para que tu palabra no vuelva vacía, sino antes sea prosperada para aquello que la tienes. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Puedo mandar un saludito o puedo aprovechar? Quiero que mandar un saludito ahí a don Enrique y a Lidia Guillén, son los padres de Luis. Saludos, bendiciones. Si estoy gordo es gracias a esos hombres. Gracias a ellos. Échale cañas al tercio, dicen por ahí, así que vámonos recio, don Enrique.
Saludos, Muy bien, mira, ahí saludos, está. bendiciones. Irma Arana está conectada también, Mi mi hermano. prima! Un beso a la mujer más bella de Sonora. Mi prima Irma Arana, así es, chulada de mujer. Luego, gracias a ella, se convirtió, bueno, gracias a Cristo, pero a ella, toda la familia Arana Murillo, por parte de mi tío Pedro, se convirtieron hasta los bisnietos, los yernos, toda la familia, abuelos, nietos, todos. Hasta Chucho. Hasta Chucho se convirtió gracias a la palabra de esta mujer. Mira, que Dios nos la bendiga y que la siga usando, ¿verdad? Así es. Hablando de convertirse, ¿no? Así es. Que ahí estamos. Muy bien, voy a leer una porción de la Biblia para que por favor, quede en el corazón de cada uno que nos oye. Dice la palabra en el nombre de Jesús, dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, verso 1 en adelante, dice: y Saulo, dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino, dice, al príncipe de los sacerdotes, verso 2, y demandó de él letras para Damasco, a las sinagogas, para que si hallase algún hombre o mujer de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó, dice, un resplandor de luz del cielo, verso 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 5. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aleluya. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Verso 6. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Verso 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie, sino que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Santo. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, el cual el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama La Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Verso 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos en el cuello, no, las manos encima. En el cuello no. No, para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído, dice, mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Dice: y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes para prender a todo aquel que invoque tu nombre. Y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y nos arrancamos en esta reflexión, la conversión de Saulo. Quizás muchos de ustedes han escuchado hablar de Saulo, y quizás ustedes que vayan a ver este video más adelante, por primera vez están escuchando acerca de quién es Saulo. Y aquí vamos a estar desarrollando un poco lo que es este hombre y cómo es que tiene un encuentro con el Señor Jesús, ¿verdad? Si quieres agregar algo, hermano. No, sí, Saulo tiene una conversión muy espléndida, muy exótica, muy extraordinaria, muy de una manera increíble, ¿verdad? Ya que era un hombre que atacaba el cuerpo de Cristo, que perseguía el cuerpo de Cristo, y sin embargo terminó, fíjense, dice la Biblia que iba montado en su macho, que iba montado ahí en su cuaco, cuando de repente vio un resplandor, una luz, y ¡pah!, que lo tumban de su macho, ¿verdad? Lo tumban ahí del cuaco, y queda ciego. Y se da cuenta, hermanos, que al que él perseguía era el verdaderamente Dios. Y tiene un testimonio muy fuerte, y más sin embargo Dios alcanzó a dar su misericordia,
sobre él. Y así como persiguió a los cristianos y atacó a los cristianos, de igual manera le tocó pasar por esas mismas. ¿Verdad, mi hermano? Así es, ¿verdad? Saulo, ¿verdad? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. No es Ignacio López Tarso, no. No, ni que fuera Cuarzo. Muy bien, este hombre, cuando uno se pone a analizar y a mirar la historia de este hombre, que tenía el conocimiento, tenía el letrado y que era un hombre que se creía que lo que él hacía, lo que él estaba haciendo, él pensaba que lo hacía para Dios. Sí, porque en su pensamiento, ¿no? O sea, él había sido instruido de una forma que él estaba en servicio de Dios, pero cuando tuvo el encuentro verdadero con Dios, las cosas cambiaron. Pero antes de esto, lo podemos ver que Saulo de Tarso era una persona... tenía un celo de Dios, tenía un celo equivocadamente, pero había un celo, él quería servir a Dios, él amaba a Dios, solamente que no estaba siguiendo al Dios verdadero, amén. Sí. En parte no y en parte sí, porque él creía en Jehová, pero Jesucristo había sido revelado y el problema que tenían los judíos era toparse con Cristo. Así es, ¿verdad? Este hombre había sido instruido de una manera como mucha gente de nosotros, o sea, como tú o como yo, bueno, al menos yo, hermano, estuve instruido, enseñado de una forma de conocer a Dios, pero no como la Biblia lo describe. De oídas había oído yo hablar de Jesús y miraba películas y era como yo conocía a Dios, y me imagino que el apóstol también, ¿verdad? Era un hombre que era tremendo. Podríamos decir estas palabras, brother, que era un hombre sanguinario. Porque la Biblia habla, ¿verdad? Que él llegaba a las casas y a las mujeres que estaban embarazadas, a los muchachos, a los jóvenes, nomás por predicar o conocer a Jesús o hablar de Jesús. Él llegaba y los arrastraba, dice, de las greñas y los llevaba hasta los magistrados, ¿no? Entonces, eso habla de una... Era un celo equivocado por servir a Dios, ¿no? Pero... sí, vas a decir sí, él era como un tipo musulmán, él era una persona muy extremista, queriendo seguir las leyes, más que las leyes que estaban escritas en el Corán, las leyes impuestas por los mismos hombres, y se basaban y se regían mucho en seguirlas. Y pues era de que si una mujer era encontrada en adulterio la pedraban y eran cosas así, o sea, bien extremos. Lo chistoso es que la Biblia no habla como todos los defensores de la sana doctrina que yo me he topado, aquellos que dicen yo estoy en la sana doctrina, están más o menos viviendo como Saulo en aquel tiempo. Sí. Están derramando un juicio... cuando en realidad si lees la Biblia detalladamente, te encuentras un Dios de amor, no un Dios de ley. Hermano, es que muchos dicen, es lo justo, es lo que Dios manda. Créeme que yo no me quiero topar hacia un Dios justo. Yo no me lo quiero, yo me quiero topar al Dios misericordioso, porque el Dios justo, hermano, ya no estuviera ni vivo. Así te digo, no estuviera ni vivo. Hay que ver al Dios de amor, de misericordia. Amén. Amén, amén. Que Sí. me encendí. Sí. Y una de las cosas que podemos aprender del apóstol, ¿verdad? La Biblia narra y nos da el testimonio de cómo era, cómo fue y cómo terminó. Pero la cosa aquí es que este hombre va caminando a aprender a los ciertos cristianos, o a los del camino, ¿verdad? Los que se estaban levantando para predicar a Jesús. Pero cuando él va camino a Damasco, ¿verdad? Se encuentra con esa luz resplandeciente, se encuentra se topa con Jesús directamente, ¿no? Qué privilegio tan grande, ¿verdad? Que oye la voz, ¿verdad? Pero y él reconoce, dice, ¿quién eres, Señor? Y lo importante es, de lo que nosotros queremos hablarte, es la relación que tú tienes con Dios, cómo llegaste a convertirte a Dios, quién te habló de Dios. Hubo una persona que llegó a tu vida, tocó y te dijo, mira, Cristo te ama, Cristo
dio su vida en la cruz del Calvario, ¿verdad? Como en mi vida, en la vida de Abel. Amén, amén. Llegó alguien nos habló, Pachuco. ¿me entiendes? Entonces tuvimos un encuentro, ¿verdad? En el cual trajo una transformación en nuestra vida. No somos perfectos, tenemos muchas fallas, pero una cosa sí sabemos, que ahora sí creemos en el que es verdadero, en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ese mismo Jesús que habló con Pablo, con Saulo en este caso, es el mismo al cual nosotros estamos predicando. Mucha gente habla de religión y habla de cosas así, que no quiere cambiar de religión, no quiere cambiar de manera de pensar porque está cómodo, lo que sea. A ver, pero cuando tienes un encuentro personal con Dios, cuando viene la revelación, cuando viene el Espíritu Santo, las cosas cambian. Entonces empiezas a entender. Yo, por ejemplo, además, una pregunta te voy a hacer. ¿Cómo es que tú conociste al Señor, bro? ¿Cómo fue que, o quién te habló del Señor? Por primera vez, ¿cómo fue ese encuentro? Corría el año de 1800. Mi encuentro con Dios es un poco complicado. Bueno, cuando yo tenía alrededor de unos 5 años, yo traía una cadenita con una virgen que me la puso mi madre. Y mi abuela, que era una cristiana, ¿verdad? Una cristiana de la iglesia Nazareno, murió siendo salva, gracias a Dios, se agachó y me miró la cadenita y me la tocó la cadenita, haga de cuenta como algo así, y me dijo: mijo, los ídolos no tienen poder. Si algún día tú llegas a tener una necesidad de Dios, pídele a Él, solamente a Él, y Él te va a escuchar. Es más, rétalo. ¿Ok? ¿Quién, al Señor o los ídolos? Al Espíritu Santo, Oh. al Espíritu de Dios. Entonces, que retara a Dios. Y pasó el tiempo. Eso es como a los 5 años, algo así, hermano. Y estoy siendo muy, muy rápido con toda esta historia, ¿verdad? Y fue pasando el tiempo y las cosas que me fueron pasando. Me corté un día una mano, y cuando me corté la mano, yo creo que es entonces unos 10 años a lo mejor. Y yo andaba bien contento, bien alegre, y de repente me vi y me corté la mano de tal manera que me tuvieron que coser. Pero produjo un coraje, produjo una ira en mí que ¿por qué? Si yo andaba tan feliz, ¿por qué me pasaba eso? Si yo estaba tan contento, así, con esas palabras me acuerdo. ¿Cómo es posible? Y maldije a Dios, como a los 10 años, maldije a Dios, que Dios sí existes, que eres un hijo de pum, 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 y que para mí nomás tú, tata. Y decidí, porque me acuerdo, decidí no creer en Dios, y que si Dios existía, era un bueno para nada. Y empecé, yo creo que una vida de ahí, de los 10 hasta los 15, teniendo una vida que en cuanto alguien mencionaba a Dios, yo decía, no, pues que Dios, que tite, y que si acá, y que si Dios, que Dios, tite. Cualquier momento, situación, persona, cosa que hubiera, yo aprovechaba para mentarle la mamá a Dios, y de niño, estoy hablando de niño, y que si había un Dios que para mí era Satanás, el Señor lo reprenda, que si había un Dios que para mí él era, que porque el otro Dios, y se fue llenando, mi corazón se fue llenando de puras tonterías así, hermano. Mucha rebeldía, pero a la edad de los 15 años, nos invitaron a la catedral, a la iglesia católica, a la catedral, nos invitaron a que fuéramos a una renovación carismática del Espíritu Santo. No sé cuántas personas conozcan de eso.
Y pues dijimos, vamos, como yo era medio el líder ahí de la gente, del equipo de fútbol y de los plebes. Le dije, oh, sí, sí, porque todos dijeron, no, que vamos a ir a la catedral, nos vamos a pistear, vámonos a la Niner y para allá para mi tierra, en la calle principal era Niner y se iban todos los bonis, toda la raza a dar la vuelta y a tomar, ¿verdad? Y vámonos mejor para allá. Y yo le dije, no, mira, ¿sabe qué? Mejor nos reunimos ahí y de ahí nos vamos a pistear todos juntos. Nos llevamos los jerseys porque jugamos fútbol americano y todo, y luego, órale pues, va. Pero resulta que cuando llegamos ahí, varias personas del equipo ya habían estado y eran partícipes de la renovación carismática, pero eran callados, no decían nada. Entonces empezó la reunión y empezaron a orar, una oración, hermanos, como una iglesia cristiana, no como si estuvieras en un templo católico, no. Una oración como si te invitan a los jóvenes a orar en la iglesia de CFC o la iglesia Pentecostés o la que tú quieras, así. Y todo el mundo a orar. Y se hizo un ambiente muy bonito. Y yo era una persona, hermanos, que cuando entraba a catedral por algo, o a la iglesia católica por algo, y yo miraba a los monos que San Francisco de Asís y que eso, yo le decía, hola guapo, ¿cómo estás? Ay, 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 te voy a levantar la túnica. Porque para mí todo eso era ridículo, pues. Y ahí estoy. Y cuando yo veo, porque empiezan a hacer una oración y veo que algunos amigos empiezan a llorar. Y empiezan otros como a estremecerse. Cuando yo veo eso, ¿qué crees, mi brother? Que me acuerdo de las palabras de mi abuela. Clama a Dios y no clames a los ídolos. Y rétalo. Entonces, permítame un poquito. Sí, mira. Quiero mandar un saludito ahí a personas que se están conectando. Saludos. Está Edith Mendoza, Dios te bendiga, gracias por conectarte. Está también mi suegra, Dios la bendiga, Carmen, gracias por conectarse. Espero que la reflexión toque su corazón. También tenemos ahí al pastor Alfredo Gómez. Un abrazo, mi hermano, Dios te lo bendiga. Pelotero, la bola, Muy bien, gracias por conectarse, varón. Aquí seguimos con el Pachuco de Cristo. Amén. Y su testimonio. Mi testimonio. Y luego, ahí cada vez que usted tenga algo, hermano, el tiempo es suyo, ¿verdad? Mi homie. Sí, porque me estás quitando mi tiempo. Ya, mira, me estoy vengando. Sí. No, adelante. Sí. Y entonces, me acuerdo que mi abuela, las palabras de mi abuela. Y entonces yo dije, ¿sabes qué, Dios mío? La mera neta, así le dije, hermano, así al bravazo. La mera neta, yo no creo en ti. Pero si tú de verdad existes, yo te pido que por favor toques mi vida y que me hagas saber que tú existes. Es más, te reto, Espíritu Santo. Hermanos, cuando dije eso de que te reto, de la mollera, desde la cabeza hasta la planta de mis pies, sentí un escalofrío y empecé a llorar, y a temblar, y luego a sentir que tenía que ir a pedir perdón a mis padres, a sentir que tenía que pedir perdón a las personas que había ofendido. Empecé a sentir algo, un calor, una diferencia, y después de ese momento, nunca más en mi vida, lo que es nunca, he tenido duda de la existencia de Dios. Me quedó claro que Dios era real y que Dios era vivo. Así me haya desviado del camino, así haya cometido errores, así haya cometido torpezas, que Dios es real. Cuando yo estuve ahí,
la gente, los líderes de la renovación carismática me dijeron, Dios tiene algo contigo, porque por cómo te pusiste, por la experiencia que tuviste. Y yo les dije, ¿qué puedo hacer para mejorar mi vida espiritual? Para ser salvo. Amén. No, ellos cometieron un error, bro, que me dijeron que leyera la Biblia. Entonces yo empecé a leer la Biblia y empecé a mirar que no teníamos que adorar imágenes. Entonces yo les caí con la Biblia y quería respuestas de las imágenes. Y las respuestas que ellos me daban no llenaban mi corazón. No llenaban mi corazón. Porque al que yo había clamado en ese momento, aunque era en un lugar católico, yo había clamado al Dios vivo. Yo había clamado a Jesús de Nazaret. Yo había retado al Espíritu Santo y el Espíritu Santo escuchó y tocó mi vida y no permitió que me quedara ahí. Y tenemos un saludito más ahí. Amén. Un saludito más ahí a nuestra hermana Altagracia. Dios me la bendiga, hermano. Bendiciones, Tita, la más bonita. Hermano Armando, Dios me los bendiga. Liz, Saludos, Dios te bendiga. saludos. Tenemos también ahí, a Edith Mendoza, ya le habíamos, pues los saludamos una vez más. Tenemos también a Manuel Sánchez, brother, está conectado. Mi brother, bendiciones. También el grupo de Redoma está conectado. Y luego, hermano, está como usted, como el apóstol Saulo, respiraba amenazas contra el Señor. No. Bueno, contra la iglesia más bien, ¿no? Respiraba. Imagínate cómo estaría colerizado, ¿no? Por aquellas personas que amaban a Jesús y él no lo conocía, pero cuando se topó, qué tremendo cambio hay en su vida. Hermano, sigue adelante. Amén. No, pues hermanos, pues para no hacérsela muy largo, no tuve cabida en la iglesia católica, porque lo que ellos predicaban no congeniaba con el espíritu que Dios había puesto en mí y no congeniaba con la palabra escrita. Entonces decidí ya no ir a la iglesia y ahí, hermano, es donde empieza el diacrucis de mi vida. Ahí es donde conocí el mundo cholo, el mundo vago. Ahí de los 15 para allá fue donde me descarrié, ¿verdad? Donde me tocó usar drogas, me tocó tomar. Oye, Abel, ¿y cómo es que nace eso del Pachuco de Cristo? O sea, ¿cómo como decimos vulgarmente, ¿no? El alias, ¿no? El alias, ¿no? Pero ¿cómo nace el Pachuco de Cristo? ¿Cómo empiezas tú a decir, soy el Pachuco de Cristo? El Pachuco de Cristo. Nomás déjame terminar esta parte porque ya me quedé picado y ahorita le respondemos. El regreso del Pachuco. Sí, nomás, acuérdate que te quedan 2 minutos y ya. Santo Cristo milagroso. No, adelante, bro. Y ahí le decía que es donde comienza mi vida loca, ¿no? Empieza mi vida loca. Y me topé unas personas satánicas. Y esas personas satánicas empiezan a quererme que me convierta al satanismo. Y empiezan a hablarme que mi Dios les va a dar el poder, que mi Dios te va a dar esto, que mira, que Dios te quiere, o sea, el Dios de ellos, el diablo. Y yo sabía que Dios era real y yo me resistía a eso. Pero llegó a ser tanta carga para mí, llegó a ser tan difícil para mí, porque me aparté de ellos, pero el espíritu que ellos trataron de colocar en mí me perseguía. De tal manera que dormido, empezaba Belcebú, Satanás, Lucifer, empezaba, no hermano, ahí está mi prima, ella sabe el tipo de drogadicción que yo tuve, el tipo de violencia que manejé, y entonces me espanté y fui a buscar ayuda con unos cristianos, con una tía
que es cristiana, que es pastor. Dije, ¿sabe qué? Está pasando esto. Y me mandan al centro de rehabilitación La Rumorosa. Cuando llego a La Rumorosa y que empieza el culto y que empiezan a predicar a Cristo, mi espíritu saltó. Oí hablar al pastor, se llama Gustavo Silva, lo oí hablar y decía cómo trazaba la Biblia, cómo trazaba la Escritura, y yo decía, ese es el Dios que yo creo. Perdón, decía, ese es el Dios de la Biblia, el espíritu ese, el que ahora se manejaba en ese centro de rehabilitación, machaba con el espíritu que se me había colocado en aquella catedral, porque yo no había clamado ni a carne ni a sangre, yo no había clamado ni a ídolos, ni a apóstatas, ni a nadie. Yo había clamado a un Dios verdadero, yo había clamado al Espíritu Santo de Dios, al más poderoso de todo el universo, el arma más letal, el más misericordioso, el único, el Yabas que chutas, a Jesús de Nazaret. Y ese mismo espíritu era, hermanos, el que me hacía frente en La Rumorosa. Y así fue mi conversión. Aleluya. Corto, lo di cortito, ¿verdad? Sí, no, está perfecto, ¿no? Y una de las cosas que me gusta en el encuentro que tiene Pablo, ¿verdad? Cuando conocemos un poco, o los que conocemos la historia, cuando va en el desierto, pero se encuentra o tiene el encuentro con el Señor, lo que impacta mi vida es cuando Él dice, ¿quién eres, Señor? O sea, imagínate el impacto de la voz al oír y caer de ramalazo en lo que venía. La Biblia no dice qué era, ¿no? Que ahí la gente se pelea, que si era un camello, que si era un caballo, no importa qué era. Estaba montado en su macho. Sí, lo importante aquí es que él tuvo un encuentro personal con Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando me pongo a imaginar esto, cómo caería el apóstol Pablo de la voz de Dios, la voz del Señor, le dice, Saulo, dice, ¿por qué me persigues? Aunque él estaba persiguiendo a la iglesia, pero de hecho el que andaba persiguiendo era Jesús, porque él es la cabeza, ¿no? Hermano, imagínate el encuentro, y impacta mi vida eso. ¿Qué quieres que haga? O sea, también otra de las palabras que él dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? O sea, tuvo el encuentro al reconocerlo a Jesús, porque Jesús le dijo, yo soy Jesús. Y cuando le dice, yo soy Jesús, él le dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? Qué tremendo, ¿no? Entonces, hay algo tremendo. Ahorita, pero sí, siempre. Entonces, encontramos que todos necesitamos, ¿verdad? Ese encuentro con Jesús. No importa, nosotros no estamos hablando de alguna religión, aunque si habláramos de religión, la palabra religión es lo que te liga con Jesús. Es lo que liga, brother. Y muchos dicen, yo no te muestro religión. No se trata de eso, no. Se trata de que la palabra religión es lo que te liga a Dios, ¿verdad? Amén. Dice que la religión pura y sin mancha es, dice, ¿qué? Visitar a los huérfanos y a los ancianos. ¿Verdad? Sí. Entonces, eso es lo que nos manda el Señor. Pero lo importante aquí que este hombre, como cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos ese encuentro que habíamos sido enseñados de una forma, o se nos había instruido. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño, ¿verdad? Hace ratito, ¿no? Entonces, en nuestros pueblos, o aún cuando vivimos acá en Tijuana, pasaban películas, había unos pequeños campitos, ahí llegaban los hermanos a traer películas, o la misma iglesia, ¿no? Entonces, empezamos a conocer un poco más allá de lo que era Cristo. Yo me acuerdo bien que yo conocí a Jesús hasta Jesús el crucificado, que hasta ahí llegó, murió y iba como, o pensaba como aquellos hombres de Maús que iban caminando, murió en la cruz y se acabó. En Hermosillo hay uno, en Hermosillo está el Cristo del candado, le pusieron un candado de una trompa, que porque vas y le cuentas las cosas y no las platicas. Sí. Y entonces, este hombre tenía una religión, por decirlo, para que entienda muchos de los oyentes, ¿no? Él estaba enseñado en su secta, en su religión, en el judaísmo, como tú quieras ponerle, pero cuando viene el encuentro con Dios,
viene un cambio, ¿verdad? De manera de pensar, una manera de vivir absolutamente diferente a como había sido enseñado. Y mucha gente tiene miedo de dejar su religión, por ponerlo de esta manera, ¿no? Yo no lo voy a cambiar porque ustedes son esto. No, no, no. Tú debes de conocer y tener un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús, para que tu manera de pensar, tu manera de vivir cambie. No a una perfección, porque cada uno de los que recibimos a Jesús somos igual que todas las personas. Somos de carne, de hueso, con necesidad, con enfermedad, con arranques, con ira, con emociones, con tantas cosas. Somos igual, pero la diferencia es que ahora nosotros tenemos a Jesús, conocemos a Jesús y sabemos para dónde vamos, sabemos de dónde nos sacó, dónde nos puso y hacia dónde vamos. Y antes no sabíamos esto. Bueno, yo no lo sabía, pero cuando yo empecé a escudriñar la escritura, cuando empecé a tomarle amor a la palabra, como dices tú, por primera vez, bueno, en mi tiempo nos hablaban la palabra y íbamos a las casas, bro, y ¿sabes qué nos daban? Nos daban chocolatitos, nos daban café. Sí, qué feliz uno. No, hombre, brother, va a ver cuándo me tocó eso. Ahí, ¿no? Pero no sabíamos que Dios tiene muchas formas de hablarnos, ¿no? Entonces yo empecé a ir a esos cultos, pero me recuerdo bien, brother, que hay un hermano que se llama Sergio Flores, que ha sido mi mentor por mucho tiempo, años, ¿no? Y ha sido mi maestro y he conversado con él y preguntas y respuestas con él en aquel tiempo. Tengo tiempo que no lo veo, pero recuerdo que estábamos en Tijuana, brother, y pues ahí yo estaba con mi chocolatito y con mi donita ahí comiendo bien a gusto y todos orando y brincando y aleluya. Yo también, pero con mi café y mi donita. Pero recuerdo pues ya pasó todo aquello y al último no sé si me estaba mirando, pero me dijo, voy a orar por ti. Voy a orar por ti. Y ya, pues dije, pues bueno, yo no sabía, no estaba muy entendido qué era eso ni el movimiento, porque yo casi no había estado en movimientos así, de grupos, por decir, pequeños, ¿no? Que se juntaban como células. Yo no sabía nada de eso, ahora lo sé, pero cuando él me habla y me dice, voy a orar por ti, y viene y pone su mano sobre mí, empieza a orar, brother. Yo también tuve el privilegio de recibir a Jesús en ese día, pero no me convertí, brother. O sea, él dijo, oró por mí y luego dijo, vas a repetir, nunca has recibido a Cristo en tu corazón, no, le digo, ni sé cómo se hace ni nada. Dice, tú repite lo que yo te voy a decir. Y yo empecé a repetir lo que él me estaba diciendo, a aceptar a Jesús en mi corazón, a invitarlo a mi corazón. Yo no sabía nada de eso, brother. Pero pasó el tiempo, pasaron maybe unos años, porque hablaba poquito inglés aquel tiempo. Y recuerdo pues que habló conmigo al final del servicio, mira que Cristo te ama, que Dios te va a usar, y empezó a hablarme. Pues yo, brother, yo no sabía de lo que me estaba hablando, ¿no? Pero sí, ha pasado el tiempo, quizás pudieron pasar unos 2 o 3 años para que yo pudiera convertirme. Algo que medio terquito, pues. Sí, o sea, algo que me apasionaba, brother, en ese tiempo era ser pelotero, era beisbolista. Por eso me dice el pastor y pelotero. Sí, me dice el pelotero, ¿no? Yo, brother, me la llevaba en los campos en Tijuana jugando béisbol y me encantaba, me reencantaba. Todo el tiempo estaba jugando. Y me acuerdo cuando empecé a ir a la iglesia, que eran los domingos, batallé un poquito nada más. Por los partidos de béisbol. Eran los domingos, brother. Pero el día que tomé la decisión, brother, de empezar a ir a la iglesia, dejé aquello que me apasionaba. No tenía un mentor que me guiara para que yo siguiera jugando. Pero yo corté de tajo todo, lo dejé. Entonces empecé a servir al Señor, me empezó a interesar, me empezó a gustar la palabra de Dios y empezaba, como dices tú, me empezó a interesar y hacía preguntas al pastor. En aquel tiempo mi pastor era Aureliano Rodríguez. ¿Cómo se llama? Aureliano Rodríguez. Vamos a orar por él. Y empezó a instruirme, a enseñarme, y me acuerdo muy bien, dice, te voy a ver predicando un día, me dice. No, le dije, no, pastor, que no,
póngame a mí a hacer lo que usted quiera, pero predicando jamás en su vida me va a ver Pero predicar. le callaron la No, boca. no, sí, y pasando el tiempo, brother, así, empezaba y que me decían, hermano, miraban pues que era medio constante ahí en la iglesia, y porque me encantó, como te dije, yo dejé de tajo todo, y empecé yo a ir a la iglesia, y el hermano de escuela dominical, porque se usaba escuela dominical Sí, en ese tiempo, en ¿no? ese tiempo. Y me dijo, hermano, yo lo veo que usted llega siempre aquí temprano, y está aquí primero que todos, y bueno, X, no, parándome el cuello un poquito, pero no es así. ¿Verdad? Entonces me decía, no, dice, quiero que me ayudes aquí en la escuela dominical. No, hermano, le digo, si está fulano, está perengano, está Carlos, está, ¿me entiende? Yo dándole la vuelta, no, hermano, usted, yo aquí voy a estar, yo le ayudo en otra cosa, pero a compartir ahí nada, no, y me apucharon hasta que un día me dijeron, no, lo único que tienes que hacer es leer la lectura y te pones a orar para abrir servicio y X. Bueno, total que me convencieron, hermano. Y de ahí para acá, hermano, pues he estado. Así conoció al Señor. Así usted. es como me he relacionado con el Señor. Todo por un chocolatito. Todo por un chocolatito, con un cortadillo. No lo cortaré. Y esa es una parte, ¿verdad? El Por encuentro poco. que yo tuve con el Señor y fue una transformación, ¿verdad? Y el Señor sigue trabajando porque tengo muchas faltas, muchos errores como todas las personas. Pero una cosa sí puedo decirles, que amo a Cristo por sobre todas las Amén, cosas, amén, ¿verdad? amén. Tengo amor por la palabra de Dios, tengo amor por los hermanos y le doy gracias a Dios porque eso no es de mí, eso viene de parte de Dios, ¿verdad? Le doy gracias a Dios. Voy a aprovechar, hermano, para meter un Aproveche, métalo. Quiero hermano. dar gracias a Dios porque ayer nos permitió el Señor cumplir un aniversario más con mi amada esposa. Estuvimos ahí celebrando con... Aleluya, los acompañamos, comimos. Sí. Almorzamos ya con pescadito. Hermana Araceli, hermano amado, estuvimos ahí. Sí, Con bendiciones. Pachuco Saraí, estuvimos pasando un buen tiempo, gracias. Y le doy gracias a Dios por ello, ¿verdad? Yo oraba al Señor y Lolis también oraba por la misma manera, ¿no? Que yo de encontrar una persona cristiana, ¿no? Y estuvimos orando un buen tiempo y mire que nos encontramos y bueno, después voy a contar un poco más la historia. La historia de amor de ellos dos está curada, hermanos. Ahí que luego nos dé el testimonio. Sí, vamos a contar vamos a hacer un libro. Ah, Pero bueno. la conversión, hermano, desde que yo oí hablar de Cristo, me interesó tanto. Nunca había oído la palabra hasta que empecé a ir a esos servicios, esas células. Pero ya cuando empecé de forma en una iglesia, me interesó tanto, brother, que me gustaba devorar la palabra, comer, y hacer muchas preguntas, porque no sé si te acuerdas, Por eso de comer todavía sí, los dos siguen comiendo. sí, en aquel tiempo todo era un poco de pecado, ¿no? Si ibas Todo era al pecado. estadio, si andabas en short, si andabas... Qué enfadoso. había, ¿no? Pero gracias a Dios que Dios nos ha guardado hasta este momento y aquí estamos, mire, compartiendo por un cafecito o más bien por un chocolatito y una dona. Aquí está su amigo, El y homie. servidor, el homie de Yeah. Cristo, ¿verdad? Y fíjese hasta dónde hemos venido aquí a encontrarnos con el grupo Redoma, con nuestros hermanos Saraí, hermano Abel, ¿verdad? Que nos han abierto las puertas y aquí estamos compartiendo con ustedes y estamos hablando, ¿verdad? Cómo es nuestra conversión. Nos gustaría, ¿verdad? Si puedes escribir cómo es que tú recibiste a Cristo en tu corazón. Si alguien te habló, aquí te lo vamos a hacer notorio, ¿verdad? Si quieres comentar y decir, ¿sabes qué? A mí me habló el hermano Francisco, me habló el hermano Panchito, el hermano Frankie o como sea, ¿no? Hello, Frankie. Entonces, así es que nuestra conversión, ¿verdad? Lo bueno es, o lo que queremos, que tú reflexiones en esta hora, ¿verdad? Que si tú ya recibiste a Jesús en tu corazón y estás caminando, estás avanzando, pero también te has parado y te has puesto en alguna parte del camino que no estás avanzando, que te acuerdes, ¿verdad? De dónde te sacó el Señor y así como el apóstol Pablo, el Señor lo rescató para una comisión, para una misión, me dice, para que lleve mi nombre, dice, sobre los reyes, sobre los presidentes, sobre los gobernadores, sobre todos aquellos que están en eminencia, ¿verdad? También dice sobre el pueblo de Israel, sobre los gentiles. ¿Qué quiero decirte con esto, hermano? Que el mismo llamado, el mismo Jesús que le habló a Pablo, es el mismo que te hizo el llamado a ti.
Es cuestión de que tú le digas, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quizás has dejado de hacer, quizás has dejado de hablarle a las almas, quizás tú puedas decir, no, es que yo no sé hablar. Bueno, no sabes hablar, pero tú tienes que empezar a dar tu testimonio. Si tú te das cuenta, el apóstol Pablo, cada oportunidad que tenía, daba su testimonio de cómo se convirtió del judaísmo, vamos a ponerlo así, al Señor, al que es verdadero, al Dios verdadero, ¿verdad? El encuentro personal con Jesús. Así de sencillo, dile, mira, yo en mi vida era de esta manera porque la gente conocía a Pablo de cómo era y cómo se convirtió. De tal manera, ¿verdad? Leímos aquí que dice la palabra que había un hombre que se llamaba Ananías, que el Señor le habló y le dijo, ¿sabes qué? Levántate y ve a la calle derecha para que ores por Saulo, le dice. Y él empieza a hablar con el Señor, le dice, Señor, yo conozco a ese hombre es malo, ese hombre si me agarra me va a destrozar, si me agarra me va a llevar preso, ¿verdad? Pero él en su obediencia al Señor, ¿verdad? Él dijo, bueno, Señor, aquí voy yo porque tú me estás mandando, ¿no? Pero imagínate cuántas veces Dios nos manda a que nosotros les hablemos a personas, ¿no? Y decimos, no, a ese no le voy a hablar, ese es mal encachado, al hermano no le voy a hablar al pachuco de Cristo porque se ve medio así como que medio felón, como que va a sacar el filero, ¿no? Pero mira que Dios nos ha mandado igual que a Pablo a hablar la palabra. La cosa es empezar a hacerlo y empezar a practicarlo. Y hay mucha gente, ¿verdad? Que al mencionar el nombre de Jesús dice, no, este es muy religioso. No te preocupes lo que la gente dice. Jesús te habló para que des a conocer su nombre y lo que ha hecho en tu vida. Así como lo hizo con Pablo y grandes cosas va a ser en tu vida. ¿Por qué? Porque Él está haciendo una obra en ti, pero también quiere hacer una obra a través de ti. Y eso es un privilegio grande, hermano. Así que si no sabes o tú dices que no sabes, Dios te llamó para que dé a conocer su nombre. Así que conozcamos más al Señor y pongamos en práctica. ¿Sí? ¿Te vas a comentar algo? Ya no me acuerdo. ¿Sí? No, sí, aleluya. No me acuerdo. Sí, aquí dice una persona, hermano, que hace 27 años en un pueblo llamado San Vicente, gracias a unos misioneros que iban a predicar la palabra en el pueblo. ¿No sabe quién es? Parece que la hermana Saraí, ¿verdad? Sí, la hermana Saraí dice que hace 27 años, tiene 27 años, dice que al pueblo de San Vicente. ¿Sí está en el mapa, brother? Sí, San Mirote Ferrer. Sí, San Mirote Ferrer. Okay. Sí. Bueno, pues llegaron ahí los misioneros, dice la hermana Saraí, que es el medio que Dios usó, ¿verdad? Qué bueno por esos misioneros. Así como les decía, ¿no? Que iban y ponían películas o hablaban de Cristo. Siempre, ¿verdad? Los americanos son los que hacían ese tipo de evangelismo. No sé si usted recuerda eso. Sí, cómo no. Los americanos se hacían cargo de hacer eso. No, hermano, pues es una bendición el haber conocido de Cristo, el que nos haya sacado de las tinieblas, ¿verdad? A su luz admirable. Es una bendición. Qué bueno que usted también tuvo su propia experiencia para con Dios, algunos de una manera, otros de otra manera, otras más fuertes. Yo tengo mi testimonio, la mera verdad casi nunca lo he dado. Ya ves que luego empiezan a contar que cuántos mataste, que si asaltaste, y que yo golpeé, que yo apuñalé, y a mí en lo personal casi no me gusta hablar eso porque son cosas vergonzosas, ¿no? Son cosas vergonzosas. Me gusta hablar algo de eso solamente cuando el Espíritu te lleva a hablar algo de eso. Yo he estado en estuve en una iglesia donde la pastora ahí veía a mi marido, le pegaba, y a mi marido lo traía aquí, y a mi marido, el amor salía por la ventana si no había dinero, y luego lo platicaba así como, no sé, se miraba orgullosa de que había hecho todas esas cosas y, no sé, yo pienso que eso es de vergüenza, ¿no? Yo pienso que es de como para sentirte, hermano, sinceramente yo hice esto, pasé esto, pero yo a veces oigo los testimonios de que, pues,
que hablan, ¿no? De que se ven felices, como que se saborean, ¿no? Se saborean, ¿no? Como si fuera algo muy grande, ¿no? Sí, O sea, como sí, si fuera cierto, algo ¿no? bonito, y yo lo personal no. Aunque si ustedes quieren les puedo contar algo. Dice el hermano Saraí que sí existe el pueblo de San Vicente. San Virote Ferrer. Sí, no, hermana, claro que sí, qué bueno, hermana, que comenta eso, ¿verdad? Que cómo es que llegó la palabra, ¿verdad? A la vida de ustedes a través de esos misioneros en San Vicente, Baja San Virote California, ¿no? Ferrer, sí, 80 kilómetros más allá de Ensenada. Susana Aguilar, Dios te bendiga, gracias por conectarte. Está nuestra hermana Susi, hermano. Hermana Susi, bendiciones. Saque las gorditas. Saque los pambazos. ¿Cómo estamos? Dice la hermana Altagracia recordando, dice, yo me convertí, dice, hace 10 años en una célula que me invitaron por primera vez. O sea que de muchas maneras, de muchas formas, ¿verdad? Dios nos ha llevado a tener un encuentro personal y aquí estamos perseverando, ¿verdad? Delante del Señor y sirviéndole al Señor, diciéndole, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí estamos. Gracias, hermana Altagracia, por compartir este pensamiento, esta reflexión, ¿verdad? Trayendo a su mente cómo es que llegó, ¿verdad? Qué bonito es recordar cuando por primera vez hiciste. Yo recuerdo también una de las cosas, brother, que cuando yo me iba a bautizar, ¿verdad? Yo sí me quería bautizar y no me quería bautizar y estaba así entre 3 y 2 y faltando una semana fui a un retiro, brother, y fue algo, como dices tú, es algo tremendo, un encuentro con el Señor, hermano, que tomé la decisión y hasta el día de hoy aquí hemos perseverado en buenas, malas, bajas y todo, pero aquí estamos. Y trajo una confirmación del bautismo, Sí, sí. de todo, ¿no? Del Espíritu de Dios en mi vida y de ahí, hermano, empecé a ver las cosas. Me acuerdo que estábamos así como en una cabaña, fue de este lado, con la iglesia Betel. No, pues ya fueron aguas americanas, ya sí, cambia. no, está más para acá, ¿no? Y recuerdo, brother, ahí que era un ambiente tremendo. Me acuerdo que me salí del lugar que están compartiendo la palabra de Dios. Me salí porque sentía como que andaba flotando, como que caminaba sobre el aire. Y salía afuerita, yo era el único que andaba afuera, todos estaban adentro. Y salí y le empecé a dar gracias a Dios, gracias por esta confirmación, gracias Señor, aquí estoy, yo te voy a servir, yo no sé qué voy a hacer, Dios, pero tú vas a guiar mis pasos, porque en ese tiempo estaban enseñando que al que Dios llama, lo capacita. Y yo le decía, Señor, que me capacitara, ¿no? Y se me venían las palabras, o las palabras que le había dicho al hermano, al pastor, pues el que me iba a bautizar, Aureliano Rodríguez. Decía, mira, que yo decía en mí que jamás iba, porque no soy una persona que tenga muchas palabras o que sea elocuente para hablar, pero le doy gracias a Dios porque me ha dado, ¿verdad? De su palabra, ha puesto su palabra en mi vida y lo que yo comparto pues es la palabra de Él y el Espíritu de Dios es el que va a hacer, ¿verdad? Yo solamente soy un instrumento así como lo eres tú y como lo son tantas personas que han sido mentoras de nosotros, que nos enseñan la palabra, ¿verdad? Así como nuestro pastor Abel Ledesma que nos enseña, ¿no? La palabra y gracias a Dios por él también y es algo hermoso servir, pero sobre todo, Abel, si hay alguien que no ha tenido ese encuentro con Dios, como dices tú, hay que retarlo, decirle, ¿sabes qué, Señor? Si tú realmente existes, si tú quieres hacer una obra en mí, aquí estoy. Aquí está mi corazón. Mira, Señor, te he fallado. Señor, he caído, lo que sea. Señor, pero quiero levantarme. Tú le dijiste a Pablo, levántate. Tú le dijiste a Ananías, levántate. Amén. Y Dios te dice en esta hora, levántate donde estás y dile, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Así que Él va a hacer una obra grandísima en ti. Hermano, yo quiero, no sé, creo que sería lo último por el tiempo, no sé, el hermano dirá. Yo quiero comentar un poco la conversión de mi prima Irma Arana, de la familia Arana Murillo. Un poquito nomás por el tiempo. Y ahorita está Olivia ahí y Irma Arana, son mis primas en sangre. Y yo yo me crié ahí con ellos, parte de mi infancia estuve ahí con ellos y también de la adolescencia. Así que me conocen bien y yo los conozco bien.
voy a platicarlo poco, lo como yo me acuerdo, quizás no puede ser al 100% porque voy a recopilar cosas en mi mente. ¿Puedo decir algo para que... Sí, claro que sí, hermano, claro que sí. Sí, dice Susana Aguilar, Dios te bendiga, Susi. Dice, yo me convertí hace 5 años, dice, a través de mi esposo, ¿verdad? Fue el canal de bendición que usó para que ella viniera a pies de Cristo. Y dice Saraí Cital, la directora, dice, cuando me convertí, cuando me convertí, yo creo que cuando me convertí, dice, conocí a mi cruz. No, ¿cómo? Dice, al Pachuco de Cristo en el Instituto Bíblico. Sí, yo la conocí en el Instituto Así Bíblico. que se conocieron en un instituto, hermanos, y así fue como conoció al Pachuco de Cristo. Dios te bendiga, Susi, Dios te bendiga. Altagracia por compartir. Gracias a cada uno de los que están compartiendo su experiencia, su reflexión, trayendo a memoria cómo es que conocieron a Jesús. Pensé que se había dormido, hermano, pero aquí está todavía. Así que estamos hablando un poco y haciendo un cambio a través de cómo es la conversión de Saulo, pero también cómo es la conversión, en este caso, que estamos dando un poco de testimonio nuestro, pero también trayendo memoria de cada uno de los que nos oye, cómo es que conocieron, o quién les habló, o cómo llegaron a los pies del Señor, ¿verdad? Ahora sí, hermano. Resulta y acontece que mi prima, es que es un testimonio muy bueno, es un consejo para que no dejemos a Cristo. Mi prima, según yo recuerdo, tenía muchos problemas en el matrimonio. y un día ella la invitan o pasa por una iglesia cristiana y decide meterse. Y resulta de que pues encuentra solución a sus problemas. Ella recibe a Cristo y va corriendo a su casa a comentarle a mi tío Pedro, a mi tía Juanita y a sus hermanos, 5 hermanos, va a comentarles que Jesucristo existe y que Jesucristo es real. Y entonces ella embarca a mi tío Pedro, a su papá, lo embarca en el cristianismo, pero no sabía lo que ella estaba haciendo al momento que mi tío Pedro se convirtiera a Cristo. Pues empieza mi prima a golpear en la familia, a hablar en la familia, a decirle a sus hermanos, decirle a sus padres que Cristo era Dios y que Dios era real y que la acompañaran a la iglesia y que acompañaran. Y por fin decide ir mi tío Pedro, el patriarca del hogar. Mi tío Pedro va a la iglesia y ¡pum!, que lo toca el Señor. Él ha leído cerca de, es verdad, más de 150 veces la Biblia, no sé cuánto. Mi tío Pedro se alimenta con la escritura, se alimenta, la lee, de por sí él le gustaba leer, y la Biblia, lo que le menciones, te dice dónde está, cómo está escrito, esto, lo otro. Y entonces cuando mi tío Pedro se convierte a Cristo, ¿sabes qué es lo que pasa, hermano? Dígame. Se hace un infierno en la familia. ¿Cómo o sea, empiezan a surgir problemas y dificultades y cosas, pierden la casa. Mi tío Pedro un día me cuenta y dice que se estacionó afuera de su casa, y cuando se mete para su casa oye una explosión y el carro le explotaron las 4 llantas. ¡Pum! Problemas con los hijos, problemas con las hijas. ¿Y sabes qué? Mi tío Pedro seguía firme en el evangelio, no se separó de Jesucristo, tomó el arado y no decidió retroceder, decidió ir para enfrente. Me platicaba mi tío Pedro que un día decía que por qué él había conocido a Cristo, que por qué él había escogido. Y dice que recibió una carta, que un día llegó una carta y era de una tía mía, que me llevó al centro de rehabilitación, y que le dijo que cuando en la boda de mis padres, según yo estoy hablando, según lo que yo recuerdo, que en la boda de mis padres, mi tía se enlazó al espíritu de mi tío Pedro, pero en algo de Dios, algo sano, algo limpio.
Y mi tía se puso a orar por mi tío Pedro. Pero estamos hablando que tuvieron que pasar 20 y tantos años de oración para que Dios tocara el corazón de mi tía y de mi prima Irma. Y mi prima Irma se metiera al evangelio a la casa y mi tío Pedro permaneciera firme. Cuando vinieron todos los problemas, muchos de la familia se apartaron del camino. Pero mi tío Pedro siguió firme. Yo me glorifico en Dios porque mi misma prima me dice, Abelito, todos estamos en la palabra. Todos. Tu tío permaneció en la escritura, tu tío permaneció firme y hoy en día todos estamos en la palabra. La casa se llena y tu tío Pedro es el que nos da las clases, nos da la doctrina. Están nietos, bisnietos, yernos, están todos en la escritura. ¿Sabes qué? Gracias a la firmeza de un hombre. Gracias a la firmeza que un hombre dijo, yo no me muevo de aquí. Yo no me muevo de esta verdad que es Jesús. Y ahí están mis primas. Ahí están, ellas pueden escribir, pueden testificar que lo que yo estoy hablando no estoy mintiendo. Todos están en la palabra. Pase lo que pase, venga lo que venga, permanezcamos en Dios. Porque hay una cosa, hermano, muy importante, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Porque le hace honor a su nombre, ¿verdad? Él hace honor a su nombre. Sí. Aleluya, Cristo vive. Él permanece fiel, aunque tú y yo seamos infieles. Y el que prometió, hermano, va a cumplir. Y si su escritura dice, sé salvo tú y serás salvo toda tu casa, créelo, que seremos salvos todos. Pasemos por cárceles, por drogas, por vicios, por lo que sea. Él cumplirá su palabra. Dios te bendiga, hermano, hermana. Dios te bendiga. Gracias, Cristo. Familia, les amamos, les amo, primas, les amo. Gracias. Saludos a mi tío Pedro. Bendiciones. Amén, mi bro. Un saludo al tío Pedro, ¿no? Amén. ¿Dónde están ellos? Sonora, ciudad, Sonora. Sonora querida, ¿no? Tierra consentida. Muy bien. Sí, qué hermoso, ¿verdad? Es que tener este encuentro con el Señor. De oídas le habíamos oído, pero cuando realmente tuvimos ese encuentro, cuando realmente sentimos esa experiencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Todo cambia, hay un cambio. Empiezas tú a saborear la palabra, empiezas a saborear el Espíritu de Dios, empiezas a convivir con los hermanos, con lo que piensan lo mismo que tú, ¿no? Pero es algo... Está diciendo mi prima que 250 veces ha leído la escritura mi tío Pedro. Yo creo que dejó de contarlas ahí. Mira, sí. Qué bueno. Amén. La perseverancia en la lectura, que perseverar. Y quiero decirte en esta noche, ¿verdad? Que Dios es. Sí. Muchas veces pensamos o decimos que Dios existe. Pero cuando decimos que Dios existe, quiere decir que tiene un principio. Amén. Pero Dios no tiene un principio. Dios es. ¿Sí? O sea, todo el tiempo. Sí. Aunque la gente pueda pensar que si existe o no existe, eso es problema de ellos. Pero déjame decirte que también que la Biblia no quiere enseñarnos la existencia de Dios. Nos muestra que Dios es. ¿Verdad? Amén. Él es eterno, ¿verdad? No tiene principio, no tiene fin. Él no tuvo un principio de existencia. Él es Dios sobre todo, ¿verdad? Dice la palabra. Entonces, qué bueno que tú y yo podamos conocer a ese Dios, ¿verdad? Que conoció Pablo, tener ese encuentro. Y gracias a cada uno de ustedes que compartió esta tarde, esta reflexión. Espero que hayamos llegado al corazón de sus mentes, de su alma, ¿verdad? El reflexionar, el volver un poquito atrás y decir, recuerdo cómo servía al Señor. Hay que seguir sirviendo al Señor en todo momento,
porque queremos dejarte una palabra. No somos profetas ni hijos de profetas, pero sí somos hijos de Dios y queremos dejarte esta palabra en tu corazón. Y dice, y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. En esta noche Dios te dice, ¿verdad?, que tú eres una persona que Dios escogió, que Dios eligió, ¿verdad?, para que tú seas un instrumento escogido en las manos de Dios para dar a conocer el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así de sencillo, así de simple. Di lo que Dios ha hecho en tu vida. Muéstrale a la gente el cambio que hay en tu vida, porque Él te escogió y te está nutriendo, que no eres perfecto, pero que hay un cambio día a día. Hay un proceso que Dios está trabajando en tu vida, y ese proceso va a durar mientras tú vivas en este cuerpo, así como lo hizo Pablo, ¿verdad? Él estaba a punto de morir. Dice, no vaya a ser yo reprobado, después de haber pasado tantas cosas, de llevar el nombre y poner el nombre de Jesús en alto sobre lo que le tocó llevar en aquella tierra, en la porción de tierra, pero no solo en eso, hasta los 4 cabos de la tierra, porque ahora oímos la palabra que Dios puso en el corazón, en el instrumento que era Pablo. Así que tú y yo somos un instrumento en las manos del Señor. Déjate usar por el Espíritu de Dios y menciona el nombre de Jesús. No importa que la gente te diga que eres una persona religiosa, pero eso es lo que Dios te manda, no lo que la gente dice. En una ocasión, me encontré con una persona y le dije, Dios te bendiga. Buenos días, me dice. Dios te bendiga, brother. No, brother, se me hace muy religioso, me dice. Muy religiosos que dices, dice, Dios te bendiga, mejor hay que decir buenos días. Bueno, pues tú di buenos días, yo te voy a decir, Dios te bendiga, buenos días, ¿verdad? O sea, tanto tiempo es en el Evangelio como que a uno se avergüenza de las cosas que vivimos. O sea, no hay que avergonzarnos, ¿verdad?, de las cosas que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones. Y vamos a echarnos el grito de... Oh, vamos, el grito de guerra. A ver. ¡Hey! ¡Cristo es el Rey! ¡Lo rudo, lo rudo, lo rudo, lo rudo! Dios me lo bendiga, amados. Bendiciones, Gracias, hermanos. Gracias por conectarse. El Pachuco y su homie. Nos vemos la próxima semana por el mismo horario, el mismo canal. Esperamos que seamos bendición en su vida, ¿verdad? Gracias. Yo quería contar mi testimonio. No, en la segunda parte. La segunda. La siguiente semana. Yo